Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las leyendas orales mayas, donde implica que los dioses del maya nos crearon y al vernos inertes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras, corrientes de agua, hasta llegar a aguas mansas con arenas y crear unos espejos. Y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo, que son las palabras. En ella nos reflejamos el uno en el otro y al reflejarnos somos dos en uno, aprendemos el uno del otro y al separarnos cada quien adquirió un poco más de lo que tenía. Pues hoy mi nombre es Antonio Arias, conmigo como siempre el maestro García. ¿Cómo está, maestro? Bien, gracias, Antonio. Ok. Y tenemos con nosotros al compañero Roy Díaz de Honduras. Él está en Honduras. Al parecer, bueno, Roy, preséntate un poquito. Siempre pedimos, como la otra vez que ya nos brindaste tu tiempo, que la gente presente algo fuera de su figura pública. ¿Dónde nació Roy? ¿Quién es Roy? ¿Dónde creció? ¿Dónde fue a la escuela? Algo personal para que la gente se familiarice con tu persona. Ahorita estoy en Tegucigalpa, en realidad vivo en San Pedro Sula, pero nos tocó viajar hoy a una asamblea vinculada con la labor de los gremios magisteriales, ahorita amenazados por la intentona de la narcodictadura de robarse los institutos de previsión. Nacimos en México, fíjate, en el DF, y estudié en una escuela que ahora es emblemática, la Vicente Trujillo, y emblemática porque resulta que en el 68, 2 de octubre, al lado de la Vicente Trujillo, la prepa era uno de los centros de donde salían los estudiantes, y ese día precisamente el 2 de octubre para la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Allá la vimos, ahí no me la cuentan, esa matanza no me la cuentan, esa la vi y la escuché. De ahí pasamos el Mundial de México 70, Fútbol México 70, la cantadita, el Mundial de Pelé, Tostado, Rivelino. Y después del Mundial nos venimos a Honduras, caí a Tela, y yo digo que cuando me preguntan dónde nací, pues yo aquí en Honduras yo nací en Tela, ese es el espacio que me gusta. Y de ahí en adelante la realidad es que hemos vivido en Tegucigalpa fuera del tiempo que estuvimos estudiando allá en Moscú. Estuvimos estudiando en Moscú 6 años y de ahí regresamos a México. Participamos del aniversario, ¿cuál era? En el 88, 20 aniversario creo que era, de la matanza de Tlatelolco, y nos venimos en el 91 y desde entonces aquí estamos, 91, poco después de la invasión de Estados Unidos a Irak. Más o menos. Parece que eres un poco contrario a lo que dijo esta Chabela Vargas, ¿no? Dígame. Le dijeron a ella creo que es de Nicaragua. Costa Rica. De Costa Rica, sí, de Centroamérica. Y le dijeron, oiga, usted, dice, pues yo soy mexicana, dice, pero no nació usted en Costa Rica, dice, mire, dice, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana, dice. Pues se vale, yo ¿qué te puedo decir? Tú eres un poco contrario, naciste en México, pero tu identidad está con el país del origen, creo que de tus padres, ¿verdad? Exacto, no, yo digo, mira, yo soy 365 días hondureño y cada 2 de octubre mexicano. Órale. Bueno, nosotros hemos estado trabajando algo con la intención de ver si acaso en alguna forma el pueblo ve sus realidades. Y yo creo que los principios son una base con la cual tanto puede crecer el individuo como las naciones. Y los principios son difíciles de alcanzar o nunca los alcanzas, pero son formas para madurar y elaborar y ir creciendo. Y como que las instituciones y las personas nos olvidamos de ello y nos dejamos llevar a veces por íconos, por partidos, por dogmas, por ideologías, por religiones, y los principios se quedan atascados por ahí.
Y ah, eso me vino aún más fuerte cuando hablé con el padre Peraza. Él es el sacerdote que está en el último pueblo antes de entrar a Estados Unidos por el. Y una vez me dijo él de que era sumamente importante, más que derrocar un estado, establecer principios, porque con eso se puede empezar a crear una posibilidad con el pueblo mismo. Y me afectó, y hace poco Omar García, que no es su nombre, pero es uno de los estudiantes que sobrevivieron en el ataque en Iguala de los estudiantes de Otzinapa, uno de sus voceros, Felipe de la Cruz, se postuló para diputado plurinominal o diputado federal por Guerrero, y lo criticaron muy severamente, y Omar dijo que en alguna forma tal vez sea mejor que, aunque tengamos defectos, la gente que ha trabajado con el pueblo, los activistas, los líderes o algo, les tengamos un poco más de apoyo y confianza, pero a la vez presión, que a los políticos de carrera, que son los que han entregado los países, o al menos México son los que lo han destrozado, y con ustedes parece que ser igual o hasta peor. Y nosotros hemos estado trabajando eso, que con la gente nueva, los políticos nuevos, bajo el discurso moralista de Obrador, ver si acaso se puede establecer el hecho de que los políticos nuevos, estos con un afán moralista, den una declaración de bienes y se dispongan al final de su carrera a ser auditados, para evitar que roben, pero también para usarlos como punta de lanza para exigir a los políticos de carrera que le rindan cuentas al pueblo. ¿Esto cómo lo ves tú, o hasta qué grado lo apruebas, lo desapruebas, o lo podrías enriquecer, Roy? Vamos a ver. Yo no creo en la posición individualista de el vínculo con la moral, con la honradez, o con la moral burguesa, con la moral proletaria, como quieras identificarla, sino necesitas una moral proletaria, ¿verdad? Una moral partidaria, perdón. Y esa moral partidaria, en mi caso, tiene que ver, claro, con la clase obrera, es decir, la línea del dogma marxista, como le dicen algunos. En esa dirección nosotros hablamos de la formación del hombre nuevo, y esa formación del hombre nuevo pasa por la crítica, la autocrítica, y precisamente la formación de valores desde la perspectiva de clase, y esa clase es la clase obrera. Disciplina proletaria, decían allá en Moscú. Y ello no quiere decir que no haya aberraciones. En Cuba las hay. Recuérdese que tuvieron que fusilar a un héroe de la revolución, y después héroe de África, porque se vinculó con ¿cómo se llama? Con el narcotráfico. Y igual Silvio Rodríguez en su canción, si un hombre si un hombre roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿No? ¿Hasta dónde estiramos la verdad? ¿Hasta dónde estiramos la justicia? Eso es difícil. Si lo haces por ti y para ti, lo que necesitas es que el partido defina con claridad, y eso es lo que no tiene Libre aquí, que el partido defina con claridad, establezca los criterios y los espacios para señalar y decir: mire, compañero, usted recibió 500,000 lempiras, lo utilizó para fumigar, y eso lo hemos estado cuestionando, porque la fumigación es una forma de robar. No me venga con cuentos, no hay manera de auditar eso. ¿Y para qué diablos un compañero de Libre va a fumigar por 500,000 lempiras? Para robar, compa, sí, en español clarísimo. Pero si no hay la instancia para decirlo, y esa línea de la formación del hombre nuevo, aquí me permitan, en mi experiencia en México, el movimiento insurgente mexicano, que es muy rico, en Guerrero, en Oaxaca, en el norte, en las Huastecas, en su momento, por lo menos en los 80, que fue el tiempo que yo pululé por aquellos lares, decía que de lo que se trata es de tener una actitud correcta ante la vida, ¿no? Y esa actitud correcta ante la vida implica el cuestionamiento de cada uno de mis actos en función de la militancia en un partido, que en aquel caso era el partido, el que planteaba esto era el partido PROCUP-PDLP. Esa actitud correcta ante la vida implica
implica que el partido me va a vigilar y que yo estoy dispuesto a dejarme vigilar y a guiar mi conducta en función de, bueno, de un país más justo, de el sostenimiento de el partido, que esperamos en algunos casos ser revolucionario. Para quien no está muy familiarizado con México. A ver. Estás hablando de Genaro Cabañas, Genaro Cabañas. Sí, en el caso de México, en Guerrero, sí. En Guerrero, ¿no? Bueno, sí, o sea, estamos hablando de el Partido de los Pobres, primero allá en Guerrero, y de la Liga de Ajusticiamiento y del movimiento de Genaro Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas, sí. Pero eso no es todo. Es decir, eso estuvo vinculado precisamente con la normal de Ayotzinapa, ambos eran maestros. Y ojo, porque el asesinato de los normalistas se da precisamente en el contexto del aniversario, de la conmemoración del 2 de octubre. Estaban recogiendo, boteando, dicen en México, para recoger dinero para viajar de Guerrero al DF y participar en la movilización, ¿verdad? Entonces, pero México no solo es la guerrilla de Lucio, o sea, recuerda, está la guerrilla de la Liga 23 de septiembre, muchísimo. Después hubo una alianza del Procupe DLP que poco después de la aparición de los zapatistas se convirtió en Ejército Popular Revolucionario. Bueno, ahí se dividieron, ¿verdad? Y se formaron varias, pero el momento en el que yo vivo están así muy ideologizados en la línea esta de una actitud correcta ante la vida que implica el cuestionamiento, insisto, de cada uno de mis actos, ¿verdad? En función de la pervivencia del partido y de la revolución, en aquel caso mexicana, ¿verdad? No sé cómo ha evolucionado ahorita. Hoy es obvio que ese tipo de conceptos no calan en Morena. Morena no es un partido revolucionario, y entonces siempre va a haber ese tira y escoge entre qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer, porque el partido es permisible, ¿no? Es permisible, tanto libre aquí como probablemente el partido de Correa ya en Ecuador, el de Lula un poco más cerrado, el de Venezuela, porque estaba siendo más hostigado y ya completamente ideologizado bajo una línea férrea de control en Cuba, ¿no? Me refiero de control de la moral, ¿no? De control de la moral. Entonces, cuando tú me preguntas si debe controlarse a través de la declaración de bienes, pues sí se puede hacer, y se hace al principio y se hace al final, pero más relevante que eso es el seguimiento. El seguimiento, mi estimado, es el seguimiento desde la base, que cualquiera le pueda brincar. Oye, ¿y qué hiciste con este pisto? Y ya hay que responder, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hiciste con ese dinero? Aquí decimos pisto, ¿eh? ¿Qué hiciste con esa lana? Dicen en México. Entonces, sí coincido en que hay que formalmente hacer lo que Trump no quería hacer en Estados Unidos, ¿no? Su declaración de bienes. Pero eso no garantiza, ese formalismo que sí es importante, no te garantiza que se encuentren formas de romper el marco ideológico que nosotros al que queremos aferrarnos en la búsqueda de ese partido de nuevo tipo que busque la revolución socialista y cambie el modo de producción, etcétera. Como en este momento ni Morena, ni Libre, ni la ola civilizatoria de allá de América del Sur, excepto Venezuela, están planteándose romper con el modo de producción, entonces se convive, inclusive en Venezuela, con oligarquías criollas, y estas oligarquías criollas junto al imperialismo norteamericano son especialistas en corromper voluntades, son especialistas en corromper personas,
y le toca a los compañeros soportar cañonazos de $2 millones, $3 millones. Imagínate, Guaidó con $150 millones, ¿cuánto puede ofertarle a cualquiera de los ciudadanos cercanos a Maduro, ¿no? O sea, y tiene que resistirlo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Todo va a ir en dependencia, en mi opinión, de la estructura partidaria. Individualmente tú puedes proponerte situaciones como la que estás planteando, y en Honduras dirían que eres tonto, ¿cierto? En Honduras dirían que eres tonto. Mujica fue tonto, más o menos es el pensamiento de aquí. Qué bueno que Mujica lo hizo, pero yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Yo sí me voy a quedar con mi lana, y no voy a salir con el mismo carro que con el que entré, ni con la misma casa que con la que entré. Y, termino esta parte diciéndote que a pesar de que es importante ese sector, el enfrentar todas aquellas tentaciones que riñan con la moral revolucionaria, con la moral proletaria, en el dogma, por decirlo de esta manera, marxista, eso no es suficiente, ¿no? Siempre se necesita confrontar, enfrentar y derrotar al enemigo de clase, a la burguesía, en el plano ideológico, en el plano político, y en algunos casos va a llegar el momento en el plano militar, ¿no? Maestro, algo que quisiera usted, dado de la extensa forma como él me explica su postura, algo que quiera usted ver nos puede hablar un poquito más del proceso de que hablas, de principios y de cuestionamiento de los sectores políticos bajo estos principios. La formación de los principios es sumamente importante. Entonces, el proceso de formular, de cementar esos principios. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Mira, yo te voy a poner el ejemplo concreto en México, ahorita que ustedes me están hablando de los compañeros de allá de Guerrero y el cuestionamiento. Si estamos hablando del PDLP PROCUP, la línea ideológica partía, te digo, de la actitud correcta ante la vida, como mecanismo para la formación del hombre nuevo, ¿no? Entendido el hombre nuevo como el hombre revolucionario, el íntegro, el capaz de sacrificar hasta la vida en pro de la revolución. Ese es el diario de los 80, yo estuve hasta el 80, 86, 90, ¿sí? Después, pero esos mismos compañeros ahora participan, algunos y algunas, en política, en diferentes estados. En Oaxaca uno de los compañeros está a punto de ganar la gobernatura, etcétera, probablemente en Guerrero igual. La pregunta que subyace es, ok, estos compañeros que vienen, que tienen su origen en los 80, en la lucha armada de los 80, en esas concepciones revolucionarias, van a soportar el golpe de dos cañonazos, un cañonazo de $2 millones, suponiendo que llegue a darse el caso. No lo sé. Cambia el nivel de control ideológico y de control de actitud en lo que se refiere a la estructura político-militar de los 80, ahora a participar dentro de Morena, donde el control es light, ¿verdad? Donde la vida es light y donde los mujicas son pocos, y no sé si se les toma como muy buenos, pero sin seguir su ejemplo, o tontos, y obviamente no se sigue su ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos compañeros a los que tú aludes pueden y perfectamente deben ser cuestionados, obviamente, y les toca demostrar a cada uno de nosotros y nosotras que participamos en política, que no somos de los otros, ¿verdad? Que no somos de la manada, que somos diferentes, no solo porque vamos a ser controlados formalmente, sino porque estamos dispuestos a que nos controlen, ¿verdad? En esa línea
desarrollar una actitud, insisto, correcta ante la vida. Y vamos a tener que responder ante la sociedad, ante el partido, debería ser. Pero no ese es el caso, te digo, no ese es el caso de Obrador, no ese es el caso de Morena, no ese es el caso de los partidos sudamericanos, no están en esa línea, y entonces bueno, te das en la torre cuando escuchas de Odebrecht sobornando a compañeros sin que el partido pues tome decisiones y pueda tomarlas, porque no se sabe hasta dónde llega. Y la cuestión de El Salvador es para mí la más dolorosa, ¿verdad? Porque después de tantos años, un esfuerzo de vida de muchísimos compañeros, toman el control y que comportan con la misma rapacidad de la derecha, aunque desde la izquierda. Entonces, híjole, muy doloroso. La corrupción no termina con el triunfo de la revolución. Yo viví en la Unión Soviética 6 años y sé que hay en Cuba, lo hay. Lo que necesitas es el partido y las instancias que permitan desenmascararlo, ¿verdad? Que permitan evidenciarlo en su momento y corregirlo a tiempo antes de que dañe la estructura partidaria. En la Unión Soviética no se corrigió a tiempo. Cuando se intentó corregir, salió a relucir la podredumbre desgraciadamente del Partido Comunista y cayó como naipe, no ha podido levantarse. Desgraciadamente, insisto, otro proceso doloroso, ¿verdad? Pero más cercano, más vivido, más evidente, el FMLN en El Salvador. Entonces aquí en Honduras, cuando cuestionamos fuerte cuestionamos a los compañeros diputados, fuerte cuestionamos a los compañeros que ocupan cargos en el gobierno, es porque no queremos que se caiga en una línea de que todo se puede con tal de llegar al poder, y una vez llegado al poder, con tal de mantenerse en el poder, podemos seguir siendo corruptos y corromper, ¿verdad? No es esa nuestra forma de pensar. Y entonces aquí va a seguir el cuestionamiento, vamos a seguir siendo cuestionados por esa posición, pero bueno, esa es nuestra forma de pensar. Una persona del Salvador, un sacerdote, Dígame. Lo conozco y lo he conocido, he platicado con él. Él fue parte del apoyo a la guerrilla en El Salvador y vio la guerra, vio todo eso y fue parte de los teólogos que apoyaron al pueblo. Y en una de las pláticas con él me dice, es importante que el pueblo sea consciente de lo que se intenta para que cuando llegue la confrontación alguien les lleve un vaso de agua o un curita si están heridos. Tiene que haber una población consciente de lo que se intenta, una visión hacia lo que queremos, no al triunfo, sino qué hacer después del triunfo. Y en ese sentido los principios son inmovibles. A mí no robas o no robas, no hay otra forma. Es el principio de rendición de cuentas, de transparencia. ¿Cómo empezar a establecerlos para que sea claro al pueblo que la estructura política simple y sencillamente es una falacia? Todo lo que ofrecen de democracia, de justicia y todo eso no son más que coberturas morales a su abuso hacia los demás y a su ansiedad de poder y control para otras personas. Y el principio en sí, la rendición de cuentas y la transparencia, que es uno de los más sencillos para empezar, no importa dogma, no importa nada, está ahí. Si eres comunista y al final robaste, pues no importa lo que haya sido. Si eres demócrata o cualquier otra línea de política, abusaste de tu poder, el principio te condena. Eso está ahí, o lo hiciste o no lo hiciste. Y en eso todos crecemos, o todos podemos tal vez crecer. O ¿cómo ves el principio bajo esa forma? En su esencia pura.
para tratar de empezar a crear una conciencia, de un cuestionamiento más a fondo de todo lo que está pasando de nuestro alrededor y que nos ha destruido lo que es la vida política. Nos está destruyendo los políticos. Yo entiendo que vale, o sea, es válido, coincido contigo, pero tú vas a encontrar la forma de ser corrupto aunque entregues informes, o sea, vas a salir bien. Y te voy a poner un ejemplo, a ver, suponte que ahorita va concretísimo, ¿no? Ya en Honduras, porque lo vimos. Suponte que estás peleando contra la narcodictadura, tú entregas tu informe de entrada, entregas tu informe de salida, recibes 66,000 lempiras mensuales, al final te retiras en cuenta bancaria con una cuenta bancaria de 3 millones, ¿no? Pues es válido porque eso es lo que recibiste de tu salario, suponiendo que hiciste algunos gastos. Pues ahí está bien, ¿verdad? Hiciste tu informe, presentaste y saliste excelente. Ahora tú dime, si en el camino Juan Orlando te ofrece 500,000 lempiras para lo que tú quieras, ¿los tomas o no? Si Juan Orlando te ofrece cada año 50,000 lempiras para que lo vayas a disfrutar en Semana Santa, ¿lo tomas o no? Entonces, allí independientemente de lo que sea, está ahí. Y uno puedes ocultar, pues, pero al principio está ahí. Sí, pero lo tomas o no. Entonces la discusión es de partido, es decir, si yo lo tomo para mí y lo utilizo y lo usufructo para mí para irme de Semana Santa, está malo, ¿ya? Pero si los 30 diputados lo discuten en coordinación nacional y deciden que esos 50,000 multiplicado por 30 dan tantos millones y que esos 30 millones lo vamos a juntar para construir una clínica, eso cambia. Eso cambia. ¿Viste? No es que el fin justifique los medios, mentira. Es la estructura partidaria la que te define cómo vas a accionar de la manera más correcta desde la perspectiva partidaria. Y entonces ahí se puede equivocar el partido, sí se puede equivocar el partido. Después pueden decir que lo asunto, etcétera, etcétera, pero es el partido, ¿verdad? No es el individuo. Hasta ahorita, desgraciadamente, no solo lo toman, no solo lo usufructan nuestros diputados, sino que además les da tanta pena que no lo ocultan, no lo dicen. Y entonces ese tipo de cuasi sobornos desde la dictadura generan muchísima suspicacia. Alguna compañera diputada dijo, pucha, pero es que solo nos dan 50,000, nosotros quisiéramos más. Y yo no tendría problema de que exigieran más si fuera para el partido y el partido define a través de sus instancias qué va a hacer para beneficio del pueblo y de la refundación y de la construcción de partido con ese dinero, y no cómo lo voy a utilizar yo para regalar unos chicles, ¿cómo es? TTT, tamales, tortas y tacos en el México, y quedarme con los vueltos. Pues no, lo siento, a ese partido yo no voy. Entonces te digo, yo coincido contigo de que sí necesitas todas las instancias que se te pueda ocurrir de Contraloría desde el Estado, pero no es eso lo que te garantiza. Necesitas el partido de nuevo tipo, necesitas el partido que permanentemente esté cuestionándose lo que se está haciendo para permitir a la sociedad la vigilancia de lo que estamos haciendo y sacar aquellos elementos que cometen errores, exactamente igual que en Cuba, fíjate. Por eso, mientras en la Unión Soviética cayó como naipe aquella cuestión, porque el partido estaba muy debilitado desde la perspectiva ideológica y de corrupción y de alcoholismo, en Cuba logró Fidel sostenerse, a pesar de que, insisto, hay problemas ideológicos fuertes, hay problemas de ¿cómo se llama?, de corrupción fuertes, y hay muchísima tentación para los miembros del partido, ¿verdad? No, y la desigualdad todavía impulsa más este tipo de conducta, pues no te quieres quedar atrás con nada, ¿no? Está canijo. Pues sí. Sí, no sé. Pero mira, son procesos. Cuando estuve estudiando, yo estoy más apegado a Hegel que a Marx, ¿no? Pero pienso yo que estudiar a Hegel
es importante para entender más a fondo a Marx y la problemática humana. Alguien me dijo en la clase, dice, mira, dice, el futuro siempre va a estar teñido del pasado. O sea, cualquier proceso de cambio va a traer este lastre y lo tienes que ir arrastrando, lo tienes que ir llevando poco a poco al cambio o a una posibilidad de mediación, en donde la instancia del ser humano de querer algo para sí o dominio de los demás sea un poco más controlable o no dañe tanto al conjunto. ¿Sí me entiendes en ese sentido? Y es que estar constantemente analizando y reanalizando desde todos los ángulos. Yo afortunadamente creo, no me cerré mucho también a distintas perspectivas cuando estuve estudiando con estos camaradas, a Hegel, Friedman, Skaya y Marx. También me metí a lo que es la teología de la liberación. Y al final son distintas formas de tratar de caminar lo mismo. ¿O qué piensas? Pues lo que pasa es que la perspectiva de más es la perspectiva de la lucha de clases, ¿ves? Entonces tú sustentas todo en función de una moral revolucionaria, proletaria, ¿verdad? Y eso no existe en las otras opciones. De alguna u otra manera mira, se habla mucho de lo que me afectó fue el postulamiento o el planteamiento de esclavo y amo de Hegel, ¿no? en donde sí el pleito es entre el que tiene y el que no tiene y el que domina, pero la tercera parte de estos dos elementos es la cosa en sí, la capacidad creativa del ser humano. ¿Quién la domina y qué relación hay alrededor de ella? Y es en donde creo yo se tienen que trabajar las cosas, en esa relación alrededor de la capacidad creativa del ser humano, que sea un beneficio lo más común posible y no sea solamente un derecho de unos cuantos sobre la miseria de los demás. No, ahí estamos de acuerdo. O sea, pero te reitero, el posicionamiento es, bajo mi perspectiva, el el partido de nuevo tipo, la construcción del hombre nuevo, la actitud correcta ante la vida, como conceptos que deben guiar nuestra conducta partidaria, ¿no? No es fácil de asimilar y de aceptarla, pero pues así funcionamos. En eso creemos, ¿no? En eso creemos, y entonces, pues bueno, ¿qué se le hace? Es un poquitín diferente, te digo, es un poquito diferente, ¿no? El posicionamiento ya desde la perspectiva de la lucha de clases a una cuestión ideal, ¿no? Que desde el sistema capitalista, el modo de producción capitalista, pueda crearse el hombre nuevo. No, eso no lo creo, ¿no? Siempre va a haber ese espacio de corruptela y va a tocar estar atendiéndolo, porque el modo de producción capitalista genera corrupción, reproduce corrupción y le interesa la corrupción con tal de que sirva para reproducir capital, ¿no? Para que más rápido acumule capital. Entonces, Maestro el sistema García, capitalista corrompe. Ajá. Maestro García, en sí yo pues nos conocemos de más de 25 años, te sabes mejor mi pensar. Y Roy, pues qué bueno que viene ahora, ¿no? Y nos pone esta perspectiva. Para mí, la relación social alrededor de la cosa en sí, o lo que tú llamarías la relación social alrededor del control común o del partido, viene siendo un aspecto de la misma cosa. Tenemos que cambiar la relación social alrededor de la cosa en sí, que uno no se quede o unos cuantos no se queden con todo, sino que haya una relación en la cual hay un beneficio común en cuanto a la creatividad humana. Tú lo manejas a través del partido, yo a través de la relación social sobre la capacidad creativa del ser humano. ¿Cómo usted, maestro, tal vez
Entonces allá la tercera discordia o una cosa que pudiera mediar en esto. No, sí, si se basa este concepto por una disciplina partidaria, pero de otro tipo de partido, entonces, ¿cómo formamos, cómo organizamos, cómo fundamos ese partido? No es a base de ciertos principios y luego eh, el proceso de cuestionar a uno mismo y luego a los copartidarios también. Debe ser un proceso de continuo cuestionamiento. Porque cualquier proceso formal que se propone se puede fallar. Por ejemplo, es contra la ley el enriquecimiento ilícito de los políticos durante el plazo de la posición. Y han llevado por ejemplo, un gobernador acá de un estado del norte de México, lo llevaron a la corte porque al salir de su posición era dueño de propiedades agrícolas y urbanas, que el valor de esas propiedades era más del salario que ganaba. Entonces, al presentarse ante el juez, el ex gobernador dijo: no, mire, yo me encargaba de mi oficio de gobernador y mi esposa se encargaba de las cuestiones económicas de la familia, y ella es rete perra con inversiones. Entonces el juez dijo: pues sí, fue tu señora que hizo tanto dinero. Sí, entonces ya te puede ir. Era una farsa, porque por las cortes que tenemos no es posible enfrenar a estos políticos. Pongan todas las leyes que quieres, no es posible en las condiciones en que estamos. Entonces, proponiendo un partido con otra disciplina, y para mí siempre es cuestión, ahora sí, suena bien, vamos formando ese partido. ¿Cómo? Roy, ¿qué piensas? No son discusiones sencillas, pero es cómo traemos a la gente, al pueblo en sí, a que tome responsabilidad sobre el cambio que es necesario. Y en la lucha entre poder y conciencia, no sean solo visitantes o la audiencia, sean partícipes de su propio cambio. No es sencillo, pero ¿cómo llevamos esto? Nosotros al menos creemos que si utilizando estos políticos nuevos que entran con este afán moralista que trae Obrador, tratar de empezar a establecer ese cuestionamiento que salga desde la conciencia del pueblo, o cómo se le hace para tratar de que el pueblo también tome la responsabilidad propia que le corresponde en cuanto al cambio de sus condiciones. Mira, desgraciadamente yo escucho a Obrador en su línea moralista, pero no he escuchado a nadie más. No he escuchado a los demás. O sea, no he escuchado a ningún gobernador, ni al de México, nadie. O sea, no sé si yo estoy desinformado, pero todos los políticos de carrera son los mismos. Esta es gente nueva, gente que sale a tratar. Sí, pero te digo, yo no he escuchado que tengan ese posicionamiento ni esa línea de conducta, y me parece que eso corre el riesgo de que con la desaparición del líder se va el partido o se va el lineamiento y se corrompe, ¿verdad? Desgraciadamente eso pienso. Y respondiéndole a compañero de cómo se construye ese partido, pues ese es el que hacer, pues precisamente Lenin escribió qué hacer, ¿no? Y la respuesta es la construcción, y la respuesta fue la construcción del partido de nuevo tipo, y después en un paso adelante, dos para atrás, dijo, un paso para adelante fue la construcción del partido, dos pasos para atrás fue que se nos dividió de entrada, ¿no? O sea, el ideario de los partidos comunistas, en mi opinión, es vigente, ¿no? Es vigente, al margen de que con la desaparición de la Unión Soviética se vino como dominó abajo todas las estructuras de ese tipo, excepto las estructuras revolucionarias que
cohabitaron en México, las varias que cohabitaron y cohabitan, porque todavía hay las estructuras revolucionarias de América del Sur que mantuvieron y tuvieron que mantener una línea doctrinaria muy fuerte para sobrevivir, ¿verdad? Pero bueno, no, el quehacer ahí está, el problema es hacerlo, el problema es hacerlo, la disposición para hacerlo, ¿verdad? Ese es el lío, pero ¿qué hacer? Sí, la construcción del partido de nuevo tipo, el partido de la clase obrera. Ándale, échese ese trompo al uña. No hay receta entonces. Pues no, o sea, tienes todo el libro del qué hacer, tienes el paso para adelante, dos para atrás, y te da el lineamiento de la experiencia rusa, ¿verdad? De la experiencia de la Revolución Rusa, que se tomó en varios otros partidos, en varios otros países, pero no hay receta. El camino es la construcción del partido de nuevo tipo sobre la base del hombre nuevo, crítica, autocrítica, el partido revolucionario que va a combatir a la burguesía, y en ese camino de combatir realmente a la burguesía, de enfrentar realmente a la burguesía, te rifas la vida. A ver, échese ese trompo al uña. Más fácil hablar de elecciones, ¿verdad? Más fácil hablar de elecciones y a ver si nos portamos bien cuando lleguemos al poder. No, bueno, eso se vale, no, pero... Para mí el objetivo no es que ellos, es implantar el principio en la mente del pueblo, no los líderes ni los políticos, ni de carrera ni los nuevos. Es de que el pueblo despierte a su responsabilidad. Guerrero nos ha dado cantidad de ejemplos, pero también los líderes han echado a perder los logros de ellos mismos y del pueblo. Las comunitarias que hemos visto nosotros de cerca y hemos platicado con distintas personas integradas a ellos, han sido un ejemplo de posibilidad grandísima que la han dejado caer los líderes. Mira, el hecho de justicia alterno, una relación social totalmente distinta al Estado y paralela al Estado, es un logro grandísimo que lograron en 17 años, pero los líderes empezaron, y también el ataque del gobierno, la hambrear al pueblo, buscar la forma de que no progrese en este tipo de intentos, ha hecho que estas posibilidades se limiten, queden ahí como ejemplo y como posibilidad, pero estén severamente diezmadas. Las comunitarias es una belleza, un intento de espíritu humano para cambiar sus circunstancias. Sí, mira, desgraciadamente no puedes detener el desarrollo de las fuerzas productivas, excepto por llegar a un límite ambiental, ¿verdad? Es decir, llegar al límite de la capacidad de Gaia para la reproducción de las fuerzas productivas. Pero de ahí en adelante no puedes, o sea, es ley. El problema de esa visión, el problema de ese desarrollo de la historia de la humanidad, es que efectivamente llegamos a la etapa en donde ya amenazamos la existencia del ser humano por la forma de desarrollar la fuerza productiva. Pero te voy a poner el ejemplo. ¿A qué le tiene miedo, por ejemplo, el movimiento zapatista en el sector de, ¿cómo se llama? En lo que se refiere a la Cuarta Reforma y al ¿cómo le llama? Al Canal Maya o al Tren Maya o a todo el desarrollo. Bueno, al Tren Maya. ¿Por qué le tiene miedo? Porque va a romper, dicen ellos, o a corromper la estructura que tienen. ¿A qué se refiere? Tienen razón. ¿A qué se refiere? A que si llega el desarrollo capitalista, porque eso es, que si llega el desarrollo capitalista, esas comunidades van a acercarse a los celulares, a la música popular, van a ser objeto de irradiación capitalista, con todas las consecuencias buenas y malas que se tienen y que ello implica, y a eso le tienen miedo. Entonces ahí el movimiento zapatista desde la perspectiva del desarrollo de la fuerza productiva se muestra conservador, como debe ser, porque el movimiento indígena, por su relación con las fuerzas, con los medios de producción, es conservador, ¿verdad? No está vinculado con la fábrica, y ahí, bueno, ahí hay una contradicción. Y en el momento en que ya llegamos al tope de las posibilidades de explotación de Gaia, aparentemente
el posicionamiento de los zapatistas es válido, aunque te voy a ser honesto, no van a impedir el desarrollo de la fuerza productiva, no hay manera de que lo impidan. El desarrollo implica que ahí tiene que llegar el Tren Maya, igual que en toda la línea de las rutas de la seda va llegando carretera a lo penco, con inversión a lo bruto. China, supercarreteras, igual quiere Obrador, y ojalá, yo me quedo pensando, vaya, y ojalá y no se quede ahí en ¿cómo se llama?, en la frontera México-Guatemala, sino que vaya, que haga su ruta maya hasta toda Mesoamérica, vaya. Y igual nos opondríamos en Honduras a que llegue una supercarretera aquí porque va a cambiar el modo de relaciones en los sectores de las comunidades indígenas. Probablemente lo haga y probablemente haya problemas, pero es parte, insisto, del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo del capitalismo, y difícilmente puedes oponerte a leyes que son ajenas, que están planteadas desde la época en que Marx escribió El Capital, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cómo ese desarrollo del capitalismo en la zona de las comunidades cuasi independientes de los zapatistas genera espacios que a ellos efectivamente le tienen miedo, que es a la corrupción y a la degeneración ideológica, ¿no? A la degeneración ideológica. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por cierto, no estoy seguro, pero me imagino que esas comunidades, las zapatistas y los alrededores, son de los que votaron en contra de Morena. No me extrañaría, porque el vínculo con los medios de producción, insisto, es el de la tierra, y eso, desde la perspectiva marxista, genera limitaciones en cuanto a su vínculo con los movimientos que están vinculados con la clase obrera, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, esperemos a ver qué hacen los zapatistas en Europa, cómo envían su mensaje. Es una discusión planteada interesante. Obrador, el totalmente honesto, digámosle, está empecinado, y yo creo que está en lo correcto, en ir con su Tren Maya, y los zapatistas, y yo creo que están en lo correcto, le tienen miedo a que ello deteriore su modo de vida. Y bueno, vamos a ver cómo evolucionan. Mira, la capacidad, al menos de la especie, para sobrevivir es la forma como maneje los recursos que quedan, aunque sean, ya son interminables. Y es a lo que me refiero en relación a Hegel y Master, esclavo y amo, y cosa en sí, la capacidad creativa del ser humano. Progreso o la producción capitalista, como le pongas. Siempre queremos algo más, independientemente de que se sacrifique. Y esa relación alrededor de la propiedad, alrededor de la creatividad humana, es la que tiene que cambiar por la misma necesidad que tenemos de perpetuarnos como especie, o al menos tener un poquito más de vida, unos siglos más de vida como especie, porque eminentemente esta relación social, desde quererlo todo para unos cuantos, independientemente de que sea una economía guiada por el Estado o una economía de pillaje, como es el capitalismo, tiene que cambiar, y para que cambie eso tienen que cambiar muchísimas cosas dentro del ser humano, y tiene que caer a conclusiones a las que no quiere caer. Siempre quiere algo más para sí y dominio sobre otro, y eso es mucho lo que tiene que ser contenido, y es la relación social que te digo alrededor de la que tiene que cambiar. Sí, no, de acuerdo en que tiene que cambiar la conducta también para con la explotación de los bienes comunes. No tengo problema con eso, es una discusión permanente. En México, imagino, igual en Honduras, la construcción de represas siempre genera problemas, pero yo recuerdo que el primer año que estuve en la Unión Soviética me decían
¿Qué es socialismo? En la visión de Lenin, socialismo es el poder soviético más la electrificación de toda la Unión Soviética y de toda Rusia en aquel entonces. Y para electrificar Rusia había que construir represas a lo penco, a lo bruto. Y construyeron represas. Así de sencillo. Probablemente cometieron atrocidades ambientales en el 17, 20, 25. Pero eso así entendieron el poder soviético, ¿verdad? El poder, el socialismo. En estos países, pues ya mermados o modulados por las ONG ambientalistas, pues ya le tenemos un poquito de miedo a esa concepción y se nos hace, voy a poner un ejemplo claro, se nos hace difícil construir carreteras en el Amazonas, ¿no? Bien, y le dijo el presidente, creo, Lula. Ajá, ok. Ustedes depredaron sus bienes comunes para ocupar los espacios de dominación sobre nuestros territorios. Y quieren que yo mantenga el Amazonas para que ustedes tengan oxígeno y nos sigan fregando. Ajá, así no se valen las cosas, dice. Eso no es moralmente válido, ¿o sí? Pero hay cambios y entonces la destrucción del Amazonas adquiere una cuestión, o sea, la decisión de meter carretera al Amazonas y explotar los bienes del Amazonas adquiere una connotación un poquitín complicada. Le vamos a seguir dando porque el Amazonas limpia lo que ensucian los europeos. ¿Ya? Como vamos girando, lo limpia, ¿verdad? Entonces, si nosotros depredamos, si los brasileños depredan el Amazonas, los europeos se quedan con su contaminación, no se la va a limpiar. Ajá. Y entonces Brasil tiene que quedarse en el nivel de desarrollo que tiene, solo para darle a los europeos el oxígeno que requieren, porque ellos ya reventaron todos sus bienes comunes. Es que con esta relación o esta forma de pensar, religión, todo que tiene que ser retado, no lo retamos, somos los canarios en la mina. Nos va a llevar la jodida. Algo tiene que cambiar muy a fondo. Y eso no lo queremos confrontar. ¿Cómo empezar a tratar de ver de que la gente tome su responsabilidad propia? Nosotros al menos creemos que poner ese cuestionamiento de que rindan cuentas a través de los mecanismos que podamos para tratar de que la gente empiece a tomar la responsabilidad que le corresponde, porque de otro modo viene una condición al ser humano bastante desastrosa. Va a haber o hambre o necesidad cuando depravemos todo. Las minas están ensuciando ríos, están empuercando tierras, el ejemplo que tú pones sobre la destrucción del Amazonas, lo poco que queda para limpiar nuestras barbaridades, está siendo depravado, Bolsonaro se encargó hasta de incendiarlo. Y dentro de todo, la religión todavía nos pide que nos reproduzcamos totalmente en forma incontrolable y sin responsabilidad alguna. Todo esto tiene que ser retado. ¿Cómo hacerle? ¿De dónde empezar? No puedes empezar con una cosa magnánima. Al menos tienes que empezar con posibilidades pequeñas donde se implante el principio y empiece a verse desde la gente misma, de la conciencia en sí. Yo creo que el pleito real es entre el poder y la conciencia. Y la conciencia por lo generalmente se atrasa. Solo reacciona cuando está bajo asedio. Y hay revoluciones, hay confrontación, hay todo, hay un intento de recuperar. De acuerdo. Sí. Maestro, algo que al menos dígame el tiempo, porque con mis burradas, ya ve que me equivoqué de la presentación una vez, no supe llevar un buen control de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda, maestro? Tenemos unos 6 minutos. Roy, pues a mí creo que estos diálogos, no es entre gente que piensa enteramente igual, pero es lo sano, son importantes, sino que cada quien ponga sus perspectivas y seamos abiertos a ellas. Nosotros queremos ver si acaso por este medio se empieza a tratar de ver de que la gente tiene una responsabilidad en exigirle a la dirección social, a los políticos, que nos rindan cuenta, cuando el pueblo no quiere tomar responsabilidad en sí.
Estamos hablando de los políticos electoreros, ¿no? De los políticos vinculados a los procesos electoreros. Sí. Y los de carrera, no. de los que han robado, los que calculan que por el medio político se puede cambiar algo, bueno, empezar a ponerles una responsabilidad, a la vez usarlos como impulso de un principio. Pero es el pueblo el objetivo, no ellos, la conciencia del pueblo. Pues en eso vamos, esa es la idea. En México, no, te soy honesto, no le he dado seguimiento. ¿Cómo está pensando el movimiento insurgente ahora con Obrador? Sé que algunos excombatientes ahora están participando en Oaxaca, en Guerrero, en el DF, por ahí los he visto. Y, por cierto, una expresa política se reunió con Mel, por ejemplo, pues solo para ahí se tomaron su respectiva foto. Pero no sé. La izquierda también, parte del movimiento de la Liga Comunista. De la Liga 23 de septiembre, sí. Sí, que claudicaron. Fueron parte del gobierno en la negociación con los zapatistas para las mesas de diálogo. El gobierno de México es todo menos pendejo, ¿ves? Te pone a quien sea y te domina, te tortura, te compra, te desmadra familias, lo que sea, a fin de preservarse. Y no creo que tengan tampoco una dulzura ahí como gobierno. No, para nada, no, pero en México ahorita cambia con AMLO. Sé que liberó a los presos políticos, no sé si liberó a los que estaban en el reclusorio norte de la Liga 23 hace muchos años, que estaban ahí, no sé si liberó, sé que liberó a algunos del EPR muy silenciosamente, así que asumo que hay algún vínculo o algún tratado de paz, ¿no? Total, Obrador trata de mantener paz hasta con los narcos, ¿no? Es decir, llevemos la fiesta en paz. Sobre todo con los narcos. Llevemos la fiesta en paz y veamos, eso no va a poder ser indefinido, pero bueno, por lo pronto necesita que no se le arme, que no se le arme el lío por un lado con el PRIAN y por otro lado con los narcos, ¿no? Que no son forzosamente lo mismo. Como con la Allende, y no atacan mucho a la gente de poder y te descansa gente en forma masiva, te crea un caos social. Exacto. Y con facilidad, te lo arma. Y hasta ahorita me parece que Obrador la lleva la fiesta en paz, con mucha crítica por ese sistema pausado que lleva a los resortes, ¿no? ¿Se acuerdan de resortes? Que siempre decía, la cosa es calmada, ¿no? Entonces así la lleva Obrador. La cosa es calmada, y ¿era resortes? No me acuerdo. Sí. Y la cosa, clavillazo ese mero, clavillazo, la cosa es calmada y así la voy a llevar tranquilo y vamos avanzando. Y así la lleva, pues, y ahí la lleva. Me parece que va bien. Es más, aunque él prometió, rejuró y todo, que no se reelegiría y que dentro de 3 años, no me acuerdo si cuándo lo cumple, va a hacer el referéndum para ver si continúa o renuncia. Yo siento que van a pedirle, igual que a Mujica, ¿no? El poder enerva, ¿no? Sí. Van a pedirle, pero creo que no va a aceptar. Yo no lo quería, pero me lo están pidiendo, ¿no? Sí, pero no creo que acepte, te diré, igual que Mujica cuando le ofrecieron, dijo, no, suficiente, porque trabajar bajo honradez y bajo presión a la edad que tiene Obrador implica muchísimo esfuerzo. Nosotros en este programa dependemos o exponemos mucho las condiciones de las víctimas, en relación a muchas cosas, desaparición forzada, a distintas cosas. Y créeme que, como dice el ícono nacional, tenemos otros datos. No es tan clara, ya cuando ves la perspectiva de la víctima. Okay. No es tan clara mucho la postura moral, el discurso sí, pero ya la relación con el pueblo en sí, que está siendo abatido y manipulado para quitarle algún tipo de opción en favor de algunos ricos de México. Estás conviviendo con una de las oligarquías, yo no sé, creo que la más fuerte de América Latina. Sí. No es que has enfrentado y destruido a Casi Sin Greñas, ¿cómo se llama? Casi Sin Greñas, Carlos Salinas de Gortari, a Chorejas. No, hombre, ahí está.
ahí está el hombre y es el que dirige la línea en contra de Obrador, no lo has confrontado, ¿verdad? Sí, no, no, Ya no lo has destruido, o sea, lo has destruido electoralmente, pero sus recursos ahí están y en cualquier momento tiene un macaneo. Y con los recursos, con el control económico te pueden destrozar el país si te descuidas. Pues sí, si tienen control de medios, control de la banca. La población no atina más que a tratar de ver si el gobierno soluciona sus problemas, a seguir dependiente, en vez de tratar de buscar una autosuficiencia, que es lo que le puede dar una posibilidad de aguantar un golpe más severo a la posibilidad de cambio, no a los que mantienen el control social. Y no está siendo preparada, ni Obrador puede preparar a la población. Tenemos que ser nosotros los que tratamos de buscar cómo ir avanzando la pelota a una posibilidad hacia el futuro. No va a venir desde las estructuras ya establecidas. Tiene que venir desde la conciencia común. Ok. Y hablando de avances, se nos acabó la hora. Así que hay que seguir arriba y adelante, como decía aquel cabrón del 68. Arriba y adelante. Bueno, espéranos. Bueno, esta fue la historia de las palabras. Gracias, Roy. En la historia de las palabras, nosotros creemos que al tratar de pensar por qué pensamos como pensamos, tal vez al entender nuestro pensar, podremos o logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado.